Imagina por un momento este escenario. Tienes un montón de imágenes en tu mesa de trabajo de Illustrator y necesitas organizarlas en un collage para una publicación de una revista, de un folleto, de un carrusel para redes sociales. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Por supuesto, tienes que crear los marcos para cada imagen, ubicarlos, crear máscaras, organizarlos. Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer esto, simplemente con un clic obtengo algo como esto? Y si sigo dando clics, puedo empezar a cambiar el orden y la disposición del collage y las imágenes se adaptan automáticamente. Chao creativo, ¿viste eso? Un montón de fotos organizadas perfectamente dentro de un contenedor, sin estirarse, sin aplastarse, listas para exportar. Y todo esto gracias a un script que desarrollé para Illustrator que se llama Collage Flow Pro. Creas un rectángulo, abres el script, monta las fotos y listo. Y en este video te voy a mostrar exactamente cómo funciona por dentro y también cómo puedes descargarlo para que empieces a probarlo hoy mismo. Así que si estás preparado, andiamo. Aquí estoy dentro de Illustrator y lo primero que necesitamos es el contenedor donde se van a alojar todas las imágenes. Pero no me refiero a uno por uno de las imágenes, sino a un contenedor total. Por ejemplo, este va a ser mi espacio de trabajo y aquí yo quiero poner el collage de las imágenes. Así que lo que voy a hacer es crear ese contenedor creando un rectángulo. Para eso vas a presionar la tecla M y de esta manera ya se te activa la herramienta de cuadrado. Pero recuerda de igual manera que si el atajo no te sirve, puedes encontrarlo al lado izquierdo en la barra de herramientas. Aquí tenemos la herramienta de rectángulo. Una vez la tengas activada, vas a dar un clic sobre tu mesa de trabajo y aquí puedes personalizar la medida. En este caso, la anchura y la altura de mi mesa de trabajo es de 1080 por 1920, pero tú puedes poner la medida que tú quieras. En este caso le voy a dar OK y ya tenemos aquí nuestro rectángulo. Voy a centrarlo rápidamente en la mesa de trabajo y con este rectángulo seleccionado, ahora vamos a proceder a llamar el script. Que a propósito, si no sabes cómo instalar scripts o dónde buscarlos, te comparto por acá un video donde te muestro diferentes formas de instalar y utilizar scripts y te doy un listado de los scripts que más utilizo yo y a propósito, te los regalo hoy también, totalmente gratis. Así que voy a activar mi script y aquí ya tenemos listo el panel de el script Collage Flow Pro versión 1.0. ¿Y cómo funciona esto? Empezamos desde la parte superior donde vamos a establecer cuántas imágenes vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 10, pero con el script puedes utilizar más de 60 imágenes. Teniendo en cuenta que entre más imágenes pues puede tardarse un poco más. El spacing que tenemos aquí va a ser el margen que va a estar en medio de cada imagen, así que eso es totalmente configurable. Vamos a empezar desde 8 y el radio es el redondez de las esquinas. Pongámoslo en este caso un 15, pero recuerda que esto se puede configurar posteriormente. Una vez tengamos ya listo esto, vamos a saltarnos hasta aquí a la parte inferior donde vamos a cargar nuestras imágenes. Importante tener en cuenta el número que pusimos acá arriba. Si pusimos que eran 10, debemos subir 10 imágenes. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice importar. Se te va a abrir una ventana donde debes buscar las imágenes y seleccionar la recomendación que estén todas las imágenes en la misma carpeta para subirlas de un solo golpe. Todas en este caso 10 imágenes. Como ves aquí tengo las 10 imágenes que voy a utilizar de una sola carpeta, así que las voy a seleccionar todas y voy a dar clic en aceptar. Y de esta manera ya empieza el proceso automático del script Collage Flow Pro en acción. Así de sencillo, ya tenemos listo el collage. Como puedes ver aquí, si te fijas, tenemos ya la redondez de las esquinas y el spacing o el margen entre cada imagen, que por supuesto si quieres ponerle más espacio, bueno, simplemente le damos aquí 20 de espacio y automáticamente se nos va a configurar el espacio. Si quieres las puntas más redondeadas, vamos a exagerar a poner 30 de redondez y miramos cómo automáticamente se nos actualiza el collage que tenemos allí, todo de manera automática y precisa. Pero eso no es todo lo que podemos hacer. Si te fijas aquí en el script, tenemos este apartado de layout que nos muestra cómo es la disposición o el diseño de los layouts o los cuadros. Empecemos desde este lado. Tenemos la forma automática donde los layouts o la rejilla automáticamente se va a organizar de esta manera, que es la más básica, ¿no? Tenemos todo en orden, todo muy bien organizado. La segunda opción que tenemos es la opción de columnas. Si le damos un clic, por supuesto vamos a tener las columnas. En este caso el espacio que tenemos son 10 imágenes, pues no se ve muy bien que digamos. El otro layout que tenemos son las filas. Como su nombre indica, nos va a crear ya las imágenes tipo fila, que es una muy buena opción para cierto tipo de diseños. Pero la magia realmente aquí de ese apartado de los layouts son los mosaicos. Así que vamos a seleccionar aquí mosaicos, en la cual automáticamente se nos van a habilitar estas tres opciones o tres tipos de mosaico o estilos.
escenarios, que son el balanceado, el dinámico y el editorial. Empecemos por el balanceado. Si seleccionamos el balanceado, podemos encontrar algo más equilibrado y más organizado en la disposición de los layouts. Si saltamos a esta parte editorial, va a detectar dentro del layout una imagen principal más grande y las otras como un relleno, pero siempre va a preponderar una imagen más grande que las otras, estilo editorial. Pero además de eso tenemos el estilo dinámico, que es un estilo más libre donde va a mezclar lo mejor del balanceado y la editorial para buscar una configuración un poco más creativa, si te gusta verlo de esa manera, en el collage que estamos creando. Pero ¿qué pasa si el orden de los layouts como tal no te convence o el cliente te pide cambiar el orden de los layouts porque, no sé, algo no le gustó? Pues bueno, para eso vamos a utilizar esta opción que es el Shuffle Layout y el Shuffle Photos. Estos botones se activan una vez estemos trabajando dentro de los estilos dinámicos. Funciona exactamente igual para cualquiera de esos tres estilos. ¿Qué es lo que hace? Empecemos con el Shuffle Layout. Lo que va a hacer es mezclar los layouts de diferente manera y hacer combinaciones en una organización distinta. Vamos a presionarlo aquí y vas a ver cómo automáticamente va a cambiar todo el layout, pero mira, importante esto, siempre va a conservar la primera imagen como principal. ¿Ves que no pierdas de vista aquí la imagen de este computador, este joven con el computador? Si cambiamos el layout, siempre va a permanecer como imagen principal, pero va a cambiar la forma del layout. Ahora bien, si queremos cambiar el orden de las fotografías, para eso utilizaremos entonces aquí la opción de Shuffle Photos. Vamos a darle clic y vas a ver cómo ahora no va a cambiar el layout, va a cambiar el orden de las fotografías. Todo con un par de clics. Vamos a empezar a cambiar el orden. Si ya te gusta el orden de las fotografías, entonces puedes empezar a experimentar ahora con el layout. Vamos a ver cómo va a empezar a cambiar nuevamente el orden del layout. Esto depende, por supuesto, del estilo de mosaico que tengas. Aquí lo tenemos dinámico, pero si damos clic en balanceado, ahora el layout va a cambiar. Podemos cambiar el layout dándole clic aquí al botoncito y vamos a ver nuevamente cómo será un poco más organizado. Si le damos clic en Photos, pues va a cambiar el orden de las imágenes. De igual manera, si escogemos aquí el editorial, también recuerda, tenemos una imagen principal y si damos Photos, pues va a empezar a cambiar la imagen. Vas a ver cómo se reorganiza. Y si le damos aquí en el layout, pues entonces va a cambiar el orden del layout, conservando siempre una imagen principal más grande que las otras dentro del espacio que hemos delimitado con nuestro marco que hicimos al inicio. Pero para no estar dando clic en estos dos botones del layout y de la fotografía, pues tenemos este botón de Randomize. Así que como su nombre indica, va a generar de manera random el orden tanto del layout como de la fotografía. Va a estar cambiando y moviéndose entre los distintos diseños que tiene configurado el script. Así que puedes encontrar el que más te guste dándole clic a este botoncito de Randomize. En algún punto el cliente te dice, wow, me parece increíble este orden del collage, pero ya no quiero esas fotos, quiero otras fotos. Pues bueno, directamente desde aquí, desde el script, puedes darle clic aquí en reemplazar, se te va a abrir la ventana y puedes cargar otro lote de imágenes y darle clic en aceptar y va a cambiarte todas las fotografías de un solo golpe. Pero el botón más importante de este script es el que tenemos aquí en la parte inferior, que es el de que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y por supuesto le des like a este video si te está gustando todo lo que estás viendo y si quieres usar ya mismo este script de Collage Flow Pro. Además de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos estas dos opciones de Stroke y el Gap Background, que no son menos importantes, pero quizá nos puedan servir. En este caso, el Stroke lo que nos permite es crearle un borde a los diferentes contenedores. Entonces vamos a ponerle por aquí un ejemplo de 8 píxeles a nuestro contenedor y vamos a ver cómo automáticamente nos crea aquí un bordecito que no se ve porque está de color blanco, pero no te preocupes porque aquí en color podemos cambiar el color a negro, a morado, bueno, este gol realmente es como un amarillo quemado, así que no es un degradado, no esperes gran cosa, es un amarillito. Vamos a ponerle el color que me encanta, este morado de la marca. Aquí tenemos ya el borde, como puedes ver, puedes ponerlo más ancho, pero si quieres un color personalizado, puedes ponerlo directamente acá en el apartado de RGB en la combinación del color que tú quieres. También tenemos aquí la opción del Gap Background. Lo que va a hacer es crearle un fondo a todo ese collage como tal. Podemos activar la opción de Use Gap Color. Si lo activamos aquí, podemos escoger el color del fondo. Como puedes ver aquí, lo puedes ver blanco porque la mesa de trabajo es blanca, pero realmente es un color blanco. Si lo desactivas, va a quedar a fondo transparente. Entonces ya tú decides cómo lo deseas, pero puedes cambiarlo directamente desde aquí.
lo tenemos blanco, lo tenemos negro, igual. Si le ponemos, por ejemplo, el gold, que va a ser como este amarillo, vas a ver, ya no es blanco, sino que es amarillo. O si lo quieres transparente, pues aquí tenemos la opción de transparente y lo que va a hacer es que no tiene ningún color de relleno. O si quieres personalizarlo, pues bueno, aquí en este mismo apartado vas a poner aquí Custom RGB para que puedas configurar el color directamente desde el script. Una vez ya tengas todo configurado y te gusta el resultado, puedes darle clic aquí en el botoncito superior que dice Finish para que ya dejes listo tu collage. Pero si algo no te gusta, pues bueno, puedes directamente darle clic aquí a Reset para que resete toda la configuración y también elimine las fotos que tienes cargadas. En este caso, vamos a darle clic en Finish. Nos sale este avisito confirmando, le damos aceptar y listo. Ya tenemos nuestro collage directamente de Illustrator en un par de clics. Ahora, si quisieras editar la posición de las fotos dentro de los contenedores, como puedes ver aquí, esta primera imagen que nos corta el rostro, la máscara de este personaje, bueno, para hacerlo es muy sencillo. Vas a activar la herramienta selección directa presionando en tu teclado la tecla A. Como puedes ver, nos cambió aquí de flechita blanca. Das un clic sobre la imagen en cuestión. Ahora presionas la tecla V en tu teclado, que es la herramienta de selección, y como puedes ver aquí ya tenemos los manejadores. Podemos tomarlos y manipular la imagen para ajustarla. Esto es algo muy básico, creo que ya deberías saber cómo se utiliza. Si te fijas, tenemos aquí un solo grupo, simplemente puedes desagruparlo presionando tu teclado Control Shift G. De esta manera vamos a tener los cuadros individuales de nuestras imágenes. Y todo esto en un par de clics. Y creativos, como esto me ha ahorrado mucho tiempo en mi flujo de trabajo, por supuesto quiero compartirlos totalmente gratis con todos y cada uno de ustedes que son mi comunidad. Y si estás recién llegando a este canal y conociendo todo mi trabajo también, esto es para ti por quedarte viendo este video. Así que si quieres descargar Collage Flow Pro, lo único que te voy a pedir es que le des like a este video, te suscribas al canal y me dejes en los comentarios tu correo, que yo en un plazo máximo de 24 horas te estaré enviando a ese correo el link de descarga para que lo empieces a usar desde ese momento. O también, si lo prefieres, puedes enviarme un correo privado a este correo que te estoy compartiendo por acá abajo en la pantalla con el asunto Collage Flow Pro, adjuntándome una captura de pantalla con tu like y la suscripción al canal, y yo a ese mismo correo te compartiré el enlace de descarga. Lo que vas a encontrarte en ese link cuando lo descargue va a ser un archivo comprimido al cual debes descomprimirlo, por supuesto, y vas a encontrarte estos tres archivitos. Como puedes ver, tenemos aquí una guía rápida en PDF donde te explico todo lo que acabas de ver en el video, o tenemos aquí un blog de notas donde está un poco más detallado algunos consejos, recomendaciones para tener un buen uso de este script. Y también, por supuesto, tenemos aquí Collage Flow Lite. Así es, vas a poder descargar una versión light del script completo para que lo pruebes y lo implementes en tu flujo de trabajo. Pero Cristian, ¿por qué me dices que es Collage Flow Lite si dices que es Collage Flow Pro? Pues porque te estoy regalando una versión light que es un poco más comprimida, pero ojo, tampoco es que sea tan limitada porque tienes habilitada la opción de mosaico en sus diferentes estilos, y por supuesto también está habilitada la opción de Shuffle Layout y Shuffle Photos para que puedas jugar con tus layouts y el orden de tus fotografías. En esta versión Lite puedes cargar hasta 5 imágenes para crear tu collage personalizado. Y si ya trabajas de forma más profesional con volúmenes grandes, haces catálogos o proyectos muy pesados y quieres quitar ese límite de 5 imágenes y utilizar más de 20 imágenes en tus collages de golpe sin ninguna restricción, ahí mismo en el script vas a encontrarte un botoncito para que puedas adquirir la versión Pro de Collage Flow por un precio bastante cómodo que a la final se paga con el tiempo que te vas a ahorrar en el primer trabajo que tengas. Así que ya sabes, envíame tu correo o déjame tu comentario para poder enviarte el enlace de Collage Flow Lite, y de esa manera puedes descargarla, probarla y sacarle el máximo provecho. Y me gustaría mucho que después de que pruebes el script te pegues la pasadita nuevamente por este video y me dejes en los comentarios qué tal te funcionó el script y qué otra función te gustaría que añadiera a este script, o también qué otro script o funcionalidad quieres que desarrolle más adelante. Así que creativo, si te sirvió este video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho para apoyar este proyecto y próximos proyectos que se vienen muy grandes para el canal. Por acá te comparto 2 videos que sé que te van a gustar. En uno te comparto un plugin gratuito donde puedes crear imágenes con inteligencia artificial directamente en Photoshop a calidad 4K. Pues ya mismo dale clic a ese video. Y por aquí otro video que sé que también te va a ser muy útil. No siendo más por ahora, yo me despido. Ci vediamo presto. Chao, chao.